gracias, Denise y doctor Gio, por la introducción. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están conectados en Zoom, a los que están aquí presentes y los que me van a ver en YouTube. Yo les voy a hablar sobre el tema de progresos y retos en la energía por gradiente térmico para impulsar el desarrollo costero sostenible. Mi nombre es Paola Garduño. Y bueno, pues yo quería hablarles un poco del contexto de por qué estoy el día de hoy aquí parada frente a ustedes hablándoles de este tema. Ya me hicieron el favor de dar ese breve resumen, pero pues yo estudié toda mi carrera aquí en la universidad, en la UNAM, soy Puma de corazón, gracias. Entonces yo soy química de profesión y cuando yo quería saber qué hacían los químicos para que impactaran de una manera positiva con la comunidad, pues me encontré con este instituto y este posgrado. Entonces, pues me gustó y yo incursioné en ese instituto desde mi servicio social hasta la maestría y trabajé en química acuática, principalmente con contaminantes en sedimentos marinos y agua estuarina, con quien fue la doctora Rosales Jos y con Susana Santiago, que anda por aquí presente. Entonces, terminé la maestría. Luego me dediqué a dar algunas clases y después por azares del destino, pues cambié de giro y entonces inicié el doctorado en ingeniería en el Instituto de Ingeniería con el doctor Rodolfo Silva. Y entonces ahí pues yo me dediqué a la parte de energías del océano, pero especialmente a una que se llama OTEX, que más adelante ya les estaré explicando qué es. Y justamente cuando yo estaba haciendo el doctorado, se alineó con que estaba comenzando un proyecto muy grande que se llamó Semioceano. Y en este Semioceano, pues habían diversas líneas de investigación. Hubo muchísima colaboración porque juntaron como 54 instituciones a nivel de país y empezamos a trabajar y a colaborar juntos para poder sentar las bases de las energías del océano en el país, porque hasta el 2017 todavía no había mucha información al respecto. Entonces, me tocó trabajar también paralelamente con el semioceano en la línea de gradiente térmico y ahí tuve el honor de trabajar con el doctor Miguel Ángel Alatorre. Él fue mi líder en esa línea y juntos empezamos a explorar un montón de áreas en gradiente térmico. Fuimos a conferencias, hicimos libros, publicamos en revistas y justamente ahí en el semioceano, pues un grupo de estudiantes y yo pues nos dimos cuenta que hacía falta información sobre este tipo de energías, no nada más en México, sino a nivel continente. Entonces, pues decidimos crear dos redes estudiantiles con el mero fin de divulgar las energías del océano y saber en dónde estábamos parados y también para compartirnos pues nuestros conocimientos. Y una fue a nivel México y otra fue ya a nivel Panamérica y empezamos a tener presencia desde Canadá hasta Argentina. Después de ahí ya di otro periodo de clases en el TEC de Monterrey y después participé en la convocatoria que dejaba el doctor Alatorre y pues bueno, pues hoy por eso estoy aquí frente a ustedes hablándoles pues de temas que a mí me interesan mucho. Y como para entrar en contexto y ya empezar a hablar de lo que nos acontece el día de hoy, pues nosotros como comunidad en este instituto sabemos que las zonas costeras tienen muchos desafíos. Yo simplemente me voy a enfocar en algunos. Por ejemplo, pues sabemos que a nivel global el aumento de la población es un hecho y esto incide en la presión de recursos marino-costeros y que aunado a los impactos de cambio climático como son el aumento del nivel del mar, la erosión costera y las tormentas que hemos visto cada vez más intensas, pues como humanidad tenemos el reto de poder ofertar diferentes soluciones para poder abatirlo. Y dentro de la gama de soluciones que podemos obtener, entran en juego las energías del océano. Y las energías del océano pues son fuentes de energía renovable que aprovechan el movimiento y las características propias del mar para generar energía. Y prácticamente tenemos cuatro principales ramas. Está la energía del oleaje, que mediante boyas podemos aprovechar su energía y generarla. Las corrientes marinas, que las aprovechamos con turbinas marinas. El gradiente salino,
que la podemos usar en desembocaduras de ríos porque utilizas la mezcla de agua dulce y agua salada para generar energía y el gradiente térmico, que es donde yo me voy a centrar en esta presentación. Y bueno, la energía por gradiente térmico, nosotros vemos al océano como una máquina térmica. Es decir, que vamos a aprovechar las características propias del agua de mar. Yo sé que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con ese tipo de gráficas. Para aquellos que no, pues esta es una termoclina. Y entonces vemos cómo conforme aumentamos la profundidad del océano, va cambiando la temperatura. Generalmente, para que el gradiente térmico funcione, tenemos que hacer uso de una tecnología que se llama conversión de energía térmica oceánica, que es OTEC por sus siglas en inglés. Entonces, lo que hacemos es que aprovechamos la temperatura superficial y la temperatura profunda para generar un gradiente térmico. Yo les estoy marcando aquí 1000 metros porque aproximadamente a esa profundidad tenemos un gradiente óptimo para poder operar la planta OTEC. Y la planta OTEC funciona con un ciclo termodinámico, especialmente uno que se llama Rankine. Y muy a grosso modo, les voy a explicar de qué trata el ciclo Rankine. Lo más importante es tener intercambiadores de calor, es decir, tenemos un evaporador y un condensador. En el evaporador tenemos un fluido de trabajo y ese fluido de trabajo se va a evaporar, se va a convertir en vapor cuando la entrada superficial del agua de mar, que recordemos que es cálida, entra por la cámara del evaporador y entonces el fluido, parte de ese vapor del fluido pasa a una turbina y generamos energía. Pero parte del vapor que queda en la turbina se condensa, es decir, vuelve a ser líquido con la entrada fría de las profundidades del mar y entonces vuelves a iniciar el ciclo. Principalmente hay 3 tipos de ciclo y se diferencian en el tipo de fluido de trabajo a usar. Si el ciclo es cerrado, necesitamos usar un fluido de trabajo con un bajo punto de ebullición, como es el amoníaco. Prácticamente a 20 grados tienes un estado gaseoso. Si queremos un ciclo abierto, vamos a usar la propia agua de mar como un fluido de trabajo o podemos hacer una combinación de los dos y hacer un híbrido. Y entonces, pues la OTEC es un sistema que llamamos multifuncional. ¿Por qué? Porque no nada más te va a generar energía 24/7. Aquí quiero hacer un paréntesis porque la OTEC es de las pocas energías renovables que no son variables. Es decir, tú puedes tener energía todo el tiempo, los 365 días del año, pero también te permite dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero. Como utilizamos agua del mar, pues parte de esta agua también se desala. Y esta agua desalinizada la podemos usar para potabilizarla o para regadíos. Y como utilizamos grandes cantidades de agua profunda para bombear, esta agua profunda, que es fría, la puedes utilizar para sistemas de enfriamiento, que en inglés las llaman SWAG, prácticamente es aire acondicionado en zonas costeras, para generar acuacultura, porque es rica en nutrientes, para un tipo de agricultura que la llaman agricultura de agua fría, para crear cosméticos, porque tienen minerales, para sales y muchas otras aplicaciones. Y pues esto te va a permitir el desarrollo de la economía azul, pues para construir comunidades más resilientes que se alinean a los objetivos de desarrollo sostenible. Déjenme ver por aquí, avanzar. Y tenemos principalmente 2 tipos de configuración. Una que es una planta que está en tierra, que se llaman onshore, y estas plantas en tierra son para plantas de hasta 10 megawatts. Quienes no estén familiarizados con la nomenclatura de megawatts o kilowatts, pues 10 megawatts es para alimentar pues una cantidad pequeña de casas o una industria pequeña. La ventaja de este tipo de plantas en tierra es que si queremos interconectarnos a un nodo eléctrico, pues lo tenemos muy cerca. Lo malo es que tendríamos que meter tuberías más grandes y largas para llegar a la toma de agua fría.
Pero si nosotros ya queremos alimentar una ciudad costera, conviene usar las offshore, que son plantas que ya están montadas en plataformas como esta que se ven aquí, como las que son de petróleo. Y pues aquí lo que tenemos como ventaja es que la toma de agua fría la tenemos directa, digamos en vertical. La desventaja es que tendríamos que usar cables submarinos muy largos para poder llevar electricidad. Y bueno, hablando un poco de historia, de dónde empieza la OTEC, pues realmente no es una idea nueva. Todo comienza con un libro de Julio Verne, en donde ahí habla de una energía oceánica que pudiera usar la diferencia de temperatura. Y a partir de este libro, que les recomiendo, que está bastante bueno, eh, el físico francés Alexander Soval en 1881 empieza a investigar qué pasa con este sistema OTEC, pero después uno de sus alumnos, que fue George Cloud, que fue un ingeniero que además le gustaban los negocios y prácticamente él tenía dinero, pues decidió llevar sus conocimientos más lejos y construir la primer planta OTEC. Ahí en esta foto se ve cómo él se pone dentro de la tubería de agua fría para que vean más o menos el diámetro que se necesita instalar. Sin embargo, no tuvo mucho éxito, la instaló en Bahía de Matanzas, Cuba, pero con el primer huracán que llegó, se llevó toda la planta y su inversión. Ya a partir de ahí se empezaron a hacer más plantas piloto, en donde destacan Japón y Corea del Sur. En Japón y Corea del Sur lo que hacen es que tienen plantas prototipos, o sea, plantas pequeñitas para mostrar al público y invitan al turismo a que vayan a visitar la planta, pero ellos generan ingresos económicos por medio de la venta de agua profunda. Y hay una planta en India de 1 megawatt que solamente genera agua desalinizada. Dentro de los proyectos recientes, en Hawái hay una planta que está interconectada ya a la red de Estados Unidos y sirve para alimentar 100 familias. Hay una propuesta de una empresa que se llama Global Lotec, que son británicos, y quieren instalar la primer planta de 1.5 megawatts pues en el Golfo de Guinea. Y hay una empresa francesa que se llama Value Park. Ellos tienen un prototipo OTEC que ven aquí, que sirve simplemente para demostración, pero su fuerte y sus ventas vienen del aire acondicionado. Ellos ya venden sistemas de aire acondicionado por medio de OTEC y uno de sus clientes es un hospital que está ubicado en la isla La Reunión. Con Value Park trabajé un poco de cerca porque me buscaron para ser eh, su representante de negocios en México para poder vender este tipo de instrumentos. Ya en otro seminario les platicaré los retos que hay con este tipo de tecnologías nuevas, al menos para integrarlos aquí en México. Y estas son las zonas potenciales. Si se fijan, en color de rojos a naranjas es donde hay mayor potencial para poder instalar OTEC. Las zonas potenciales son las áreas tropicales. Aproximadamente 98 naciones pueden hacer recurso de esto. Y ahí les estoy poniendo una flechita indicando que desde el 2021 en el mapa ya aparece México por primera vez en estos mapas de dispositivos OTEC. Hasta la fecha, dispositivos funcionales hay 12, pero todos son prototipos. Todavía no hay plantas operacionales. Y a partir de aquí, hay un estudio que quería ver cuál sería el impacto global de este tipo de plantas en el mundo. Y compararon, bueno, dijeron, bueno, vamos a instalar un montón de plantas OTEC en el océano, todo fue simulación, y vieron que instalando un montón de plantas OTEC en el océano se podía producir casi 3 veces la producción de energía de lo que actualmente se demanda bueno, es la demanda actual de electricidad. Y además es una energía, por decir, limpia, porque generas mucho menos CO2, como ven aquí en esta gráfica, que los combustibles fósiles. Y bueno, en México no es tampoco algo nuevo. Desde 1959
se sabe que el mar Caribe mexicano es una zona potencial para desarrollar OTEC. De ahí se saltó hasta 1984 con el ingeniero Vázquez de la Cerda. Él, de hecho, había propuesto hacer un proyecto que lo iba a llamar AT-Club para poder desarrollar sistemas OTEC, pero solo se quedó en una idea, no avanzó a más. Y en 2003, el doctor Miguel Ángel Alatorre comenzó a retomar este tipo de temas y avanzó, hizo muchísima producción a partir de OTEC. Y en el 2017 se crea el Semioceano, y en el 2021 ya por fin se tiene el primer prototipo OTEC de 1 kilowatt. Es un prototipo pequeñito, pero que ya nos permite estar en el mapa. Los avances en México no se hubieran logrado si no hubiera sido por la inversión, por el proyecto Semioceano, que fue financiado por la CENER y por la colaboración entre instituciones. Y juntos, pues, desarrollaron tesis, artículos, fuimos a un crucero oceanográfico, se hicieron 2, aquí participamos, y este es pues un esquema de cómo se ve el prototipo que está ubicado en la Unicaribe, en la Universidad de Caribe. Dentro de estos avances en México, este es un mapa que hicimos para un atlas de distribución de México, y aquí pueden ver las zonas que son potenciales para poder instalar OTEC. Entre rojos y vinos es la zona que es que es óptima. Casi todo el Pacífico mexicano es óptimo y casi todo, bueno, de hecho el Golfo de México también y el Mar Caribe. Pero nosotros nos hemos enfocado en el Pacífico mexicano y Mar Caribe porque el talud continental está más cerca. En el Golfo de México, pues tendríamos el talud continental más lejano. Y entonces en los estudios de doctorado, pues publicamos un artículo en el que dijimos, bueno, de todas estas zonas que son como minas de oro para poder meter a una planta OTEC, ¿cuáles serían los sitios óptimos para realmente meterlo? Basándonos en distintos criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos. Y nos dimos cuenta que existen 4 sitios: Cabo San Lucas, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Puerto Ángel en Oaxaca y Cozumel. De ahí hicimos análisis multicriterios y vimos que el puesto número 1 para instalar la planta OTEC se lo lleva a Puerto Ángel por todas sus condiciones favorables. Pero bueno, todas estas cosas que les he contado de la OTEC suenan muy mágicas, pero pues todo se ha hecho a nivel teórico. Todavía no sabemos qué va a pasar en la operación. Hasta ahorita los retos técnicos ya son los menos, pero todavía hay. Por ejemplo, las tuberías. Las tuberías para agua fría son de longitudes muy largas y con un diámetro muy grande. Los intercambiadores de calor son todavía costosos porque son de aleaciones con titanio y ustedes saben que el titanio es carísimo. Necesitamos materiales resistentes a ambiente marino que también sean favorables para eventos extremos, o sea, que aguanten un huracán, para cambio climático, y en el caso de México, en el prototipo hay retos todavía en la turbina. Donde hay mayor reto es en los temas ambientales, porque los estudios que hay son escasos. Y esos pocos estudios además están basados en prototipos y en simulaciones teóricas. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar el día que decidamos instalar una planta, pero para poder llegar a la instalación de una planta, pues tendríamos que hacer todo un estudio antes, si no, no nos van a dejar instalarla. Pero sabemos que va a haber efectos en la hidrodinámica, en la geomorfología y en la química. Sabemos que también podemos perturbar la distribución de mamíferos y eso es lo que tratamos de evitar. Sabemos que va a haber ruido, vibración, y algo en lo que nos queremos enfocar es en la descarga de agua. Siempre va a haber descarga de agua. Si bien esta descarga de agua la podemos usar para beneficios secundarios, siempre va a haber una pequeña cantidad de agua que tengamos que descargar al océano y tenemos que ver a qué capa hay que descargarla para que haga los menos efectos secundarios posibles. Y para eso también tenemos que hacer análisis de ciclos de vida. ¿Qué va a pasar cuando instale la planta, durante la operación y cuando la desmantelemos? Sin embargo, los retos ambientales
La gran mayoría de ellos se podrían mitigar con un diseño adecuado del sistema y con monitoreos en prototipos que vayamos a poner en un estado natural, etcétera. Los económicos también es un reto importante. Aún son muy altos los costos de capital. Estas gráficas que ven aquí las tomé de la tesis de doctorado, por eso no las cité, pero ven en esta gráfica de aquí que el capital, conforme más chiquita es la planta, más alto es, pero conforme más grande hagamos la planta, pues va a disminuir exponencialmente. Pero también tenemos competencias con otro tipo de energías más baratas. Por ejemplo, si aquí vemos las OTEC que tienen un factor alto de capacidad, pero también tienen un costo nivelado de energía muy alto, podrían decir, bueno, pues mejor utilizo geotérmica o mejor utilizo biomasa, ¿no? Pero lo bueno de esto es que lo mismo pasó con las otras energías. Por ejemplo, la eólica offshore también era muy cara y a lo largo de 10 años disminuyó mucho sus costos hasta estar por este lado de aquí. También los sociales es un reto importante porque no sabemos si las comunidades por falta de información pues tengan miedo a los impactos locales y tenemos que tener cuidado que no haya conflicto con actividades como pesca, turismo y los legales también es un punto, digamos, vacío, porque no hay, todavía hay ausencia de un marco regulatorio que nos permita operar una planta OTEC. Tenemos que ver permisos y coordinación interinstitucional y derecho internacional. Y bueno, este es un muy breve resumen de lo que me gustaría hacer en este paso que tengo por aquí en este instituto. Mi línea de investigación es sobre energía del océano y sustentabilidad costera. Me voy a enfocar en el desarrollo de la OTEC, pero lo que yo propuse es aprovechar todos los esfuerzos que se han venido haciendo todo este tiempo en el Instituto de Ciencias del Mar para poder ya fortalecer y empezar a cerrar las brechas. El objetivo es definir en un mediano plazo ya una ruta clara para el desarrollo de OTEC en México. Y para eso tenemos que ver diferentes multicriterios técnicos, sociales, económicos, legales, ambientales y oceanográficos. Estos son los que yo resalto porque son en los que a mí me gustaría ponerle más atención. Ahora, también me gustaría ir investigando nuevos ciclos, porque yo les mostré tres, pero hay otros ciclos que también pudieran mejorar la eficiencia de la planta y también ver acoplamientos. ¿Qué pasaría si después yo instalo una OTEC con una planta de corrientes o con una de oleaje? Entonces, si ven aquí este mapa, es de un crucero oceanográfico. En las líneas amarillas ven el derrotero que hicimos cuando fuimos a explorar qué pasaba en los sitios. A ciencia cierta, nosotros sabemos que hay ciertos sitios que tienen una distancia muy corta de la línea de costa a la toma de agua, más o menos 2 o 3 kilómetros. Pero cuando fuimos al crucero, pues no nos dejaron ir más allá, pues por seguridad del barco. Lo que yo propongo es empezar a cerrar estas brechas. Ya sabemos qué pasa de la línea hacia mar abierto, pero todavía no sabemos qué pasa de esta línea amarilla hacia línea de costa. Y es ahí donde a mí me gustaría incursionar. Y para esto mis siguientes pasos son, pues, hacer una ficha integral para sistemas SOTEC en los sitios de interés. A su vez, optimizar y definir lineamientos para una primera fase, aunque sea teórica, del prototipo y enfrentar todavía los desafíos que este conlleva. Y empezar a delinear cómo podríamos meter a los sistemas OTEC, pero como sistemas multifuncionales, que les llaman parques. Y bueno, pues este espacio fue para presentarme, para saber, para explicarles más o menos qué es lo que hago y pues para abrir el diálogo para las colaboraciones futuras que podamos hacer. Generalmente yo analizo datos históricos satelitales y los que son in situ de diferentes variables como temperaturas, oleajes, nutrientes, pH, clorofila. Eh, También me gustaría estar en los estudios oceanográficos, en evaluación ambiental. Me gustaría explorar qué pasa con la
fauna marina y la biodiversidad para impactar lo menos posible, con modelado y simulación de circulación, impactos climáticos, qué va a pasar con la planta OTEC, con el calentamiento de las aguas que sabemos que está pasando. Me gustaría ver qué pasa con los subproductos, cómo podemos generar acuacultura, sistemas de enfriamiento, gestión costera, y generalmente mis zonas de estudio son el Océano Pacífico, desde Baja California Sur hasta Oaxaca, y Mar Caribe. Pues bueno, eso es todo. Si tienen preguntas, pues pasamos a la sesión. Muchas gracias doctora por esta presentación, por justo ponernos en contexto sobre qué es OTEC. Pasamos entonces pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que estamos justo en este seminario híbrido, así que empezaremos con los de casa y ya quienes están en línea pueden ir escribiéndolo por chat o levantar su mano para poder abrirles el micrófono. Por acá tenemos comentarios, dudas, preguntas, colaboraciones de una vez. Me escribe por correo. Claro, sí. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Yo por lo pronto, bueno, en lo que se animan, al final mencionabas lo de los parques OTEC multifuncionales, ¿en qué consisten? En aprovechar todos los productos y subproductos que generan, o sea, de no nada más dar energía a las comunidades, sino explorar, ver acuacultura, que también tengan aire acondicionado, agua potable. Ya, ok. ¿Y en qué otros lugares del mundo hay parques OTEC? En Corea y en Japón son donde principalmente hacen los parques OTEC. Ya, me llama la atención el nombre. Sí. ¿Preguntas, comentarios? No sé si en el chat hay algo, Nacho, ¿alguna pregunta? Ok. ¿Algo más que quisieras agregar, Paola? No, pues bueno, muchas gracias por su atención. Ok. ¿Nada más? Doctor, yo sé que usted quiere decir algo. Paola, sí. Pues muy interesante lo que planteas para realizarse. ¿Cómo entraría tu proyecto dentro de lo que han llamado ahora esta economía circular? Pues entra muy bien. Ahora le llaman economía circular y ahora también la llaman economía azul circular, porque hay una que son verdes, otras que son azules. Entonces entraríamos a abrir esa posibilidad de economía azul, de tratar de alimentar de energía zonas costeras, pero también se crearían empleos, infraestructura azul, le llaman verde, pero en este caso serían azules, y empezar a crear economías más resilientes. En eso entraría la OTEC. Bueno, no nada más la OTEC, sino todas las energías marinas. Ok, gracias. Sí. Tenemos más preguntas por acá y vi unos comentarios, ahorita los leemos. Aparte del Instituto de Ingeniería, ¿con qué otras instituciones se podría colaborar o quiénes han colaborado con OTEC aquí en México? Han colaborado la Universidad del Caribe, hemos colaborado con el INECOL en Veracruz, con la UABC y la UABCS, la Universidad de Manzanillo. Hemos colaborado con varias universidades alrededor de México. Bueno, y eso fue por el proyecto Semioceano. Estas colaboraciones que has mencionado incluyen ya estudios de OTEC con biodiversidad. Sí, sí han incluido ya estudios de OTEC con biodiversidad, pero hemos hecho simulaciones. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasará si realmente la instalamos. Hemos visto que, por ejemplo, si voy a meter una planta OTEC en Cozumel, pues que no la meta en una zona donde hay distribución de mamíferos marinos y que por ahí tienen que pasar, o que no la ponga debajo de la zona de los corales. Ese tipo de cuestiones sí las hemos visto. O sea, sí se ha hecho in situ. In situ y con, ahora sí que pero con animales reales. No, hemos visto por dónde pasan las distribuciones de mamíferos y decir, bueno, por aquí van a pasar, por ahí no pongas tu planta. Solo con mamíferos. Te pregunto porque, bueno, los moluscos son filtradores. No hemos visto con moluscos, por tremendos. Ejemplo. Entonces, bueno, primero te quiero decir que bienvenida y gracias. Si podemos colaborar, con mucho gusto. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Ahorita si alguien, ya voy, doctora, nada más leo esta rápida de la doctora Georgina Ramírez Ortiz, que es de la Unidad Académica Mazatlán. Dice, bienvenida al instituto. Para el establecimiento de una planta OTEC, ¿qué debe incluir la manifestación de impacto ambiental? Pues ahí nos tenemos que ir. Hay una evaluación que se llama EPA, creo que la dan como en la CENER, y tenemos que checar todos los lineamientos de que primero no impactar en la distribución tanto marina, flora y fauna, ¿no? Tenemos que checar eso, que también no causemos más, si hay un suelo erosionado, que no vayamos a impactar también todavía más en ello. Pero creo que también esa EPA incluye la parte social y hay que hacer entrevistas y hay que hacer consultas sociales. Si no lo haces, no nos van a dejar implementar la planta. Gracias, Paola, bienvenida. Muy interesante lo que nos acabas de presentar. Y mi pregunta va en relación con las últimas dos preguntas. ¿Tienes diseñados ya experimentos de cómo ver en tiempo real y con organismos reales cuáles serían los impactos, y estos experimentos se podrían hacer en laboratorio o tendrías que hacerlos in situ? Todavía no los tenemos. Eso es algo en lo que a mí me gustaría incursionar, y para eso, como ya habíamos hecho simulaciones, lo que queríamos migrar o hasta donde nos quedamos en el proyecto Semiocéano es empezar a verlo, pero en laboratorios naturales. Y para eso tendríamos que definir qué sitios serían adecuados para hacer un laboratorio natural que nos den los permisos necesarios para poder trabajar y empezar ahora sí ver qué pasaría en la realidad. Pero esa es una de las propuestas o de lo que a mí me gustaría avanzar de ahora en adelante. A mí me quedó un poco de duda, ¿cuáles fueron los factores que determinaron que el Pacífico era una zona favorable? Tenemos que checar la diferencia de temperatura y la distancia a la toma de agua fría. Entonces, en el Pacífico tenemos un talud continental corto. Entonces, no necesitamos ir muy lejos para llegar a los 1000 metros de profundidad. En cambio, en el Golfo de México, el talud casi es de 33 kilómetros. Entonces, no es que sea imposible, pero va a ser costoso. Muchas gracias, doctora. No sé si hay una más en el chat, Nacho. A ver. Y ahorita, si alguien más quiere preguntar. Ah, ok. ¿Nos escucha, Pablo? Sí. Adelante. Bueno, buenas tardes, un saludo. Agradecerle por la presentación, estuvo muy interesante. Y mi pregunta es relacionado a las zonas seleccionadas como potenciales. Estas zonas potenciales tuvieron inicialmente un criterio base, con criterios mínimos que se cumplieran, y posteriormente se le aplicaron una herramienta de selección que contemple variables, como mencionabas, sociales, económicas, ambientales y legales. Sí. Ok. Esa sería una pregunta. Si se contempló, cuál fue el paso, si inicialmente fue con criterios mínimos o se hizo la selección tomando inicialmente todos esos aspectos. Ok. Bueno, nosotros primero para poder llegar a estos 4 sitios, analizamos todas las zonas de México que podrían ser explotables. Pero nuestro primer criterio fue que la distancia a la toma de agua fría pues no excediera los 15 kilómetros. Esto es más por costos que por ingeniería, no es más para ahorrar en costos. La segunda es que tuviéramos una excelente diferencia de temperatura, o sea, mayor a 20 grados. Que tuviéramos disponibilidad de potencia, que hubiera los menos eventos extremos, como huracanes, y las distancias que tendríamos en el sitio para interconectar la red. Dentro de los ambientales, analizamos las áreas naturales protegidas, que no estuviéramos impactando en esa capa específica. Y socioeconómicos, analizamos el índice de marginación, cuántas
casas en esos sitios había sin electricidad y el precio marginal local de electricidad para ver que no fuéramos a impactar también en los costos de los sitios. Y con esto lo que hicimos es meterlo a una matriz multicriterio en el que analizamos hicimos dos tipos de análisis, uno que se llama HP y otro que se llama Topsis. Los mezclamos y entonces empezamos a sacar los rankings. ¿Contesto tu pregunta, Pablo? ¿Nos escuchas, Pablo? Bueno, sí, ahorita la doctora Mirna. Ok, bueno, quiero pensar que sí, se respondió la pregunta. Tenemos comentarios de la doctora Mirna Vázquez. Dice, muy interesante, ¿hay recursos o financiamiento específico del gobierno federal para este tipo de proyectos? Hola, Mirna. Pues las hubo. Para el proyecto Semioceano, el gobierno sí abrió este proyecto y inyectó de financiamiento. Después hubo cambio de gobierno, ya no hubo más apoyo y ahorita no hemos explorado con el nuevo gobierno si va a haber apoyos o no en esto, pero hasta donde sé, sí pretenden incluir a las energías del océano dentro de su plan para llegar a las energías renovables que pretenden. Y justo la pregunta siguiente de la doctora Patricia Tomé, que está en Puerto Morelos, igual te da la bienvenida y dice, me gustaría preguntar si elaborar un prototipo OTEC es muy costoso o si podrías dar un estimado. Sí, es costoso. No tengo ahorita en la mente como cuánto dinero nos llevamos, pero digamos que si en el proyecto Semioceano había un presupuesto para la línea de gradiente térmico, más de la mitad del presupuesto de la línea se fue al diseño del prototipo. Al diseño. Sí. ¿Y un estimado en números? No recuerdo como cuánto. ¿Tú te recuerdas, Vic? ¿Como cuánto? Como ¿Millón y millón medio? y medio. Okay. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario por acá? Sí. Y de acuerdo a este prototipo, digamos, para la parte del estudio de impacto ambiental, ¿cuál sería el área que sería, bueno, que estaría impactada, ¿no? O sea, como para saber cómo hacer las modelaciones, porque pues también menciona el doctor Gilberto Cardoso, que es el que hace las modelaciones en el instituto, y bueno, él podría también ser un posible colaborador, por lo que recuerdo, pero ¿cuál sería más o menos el área de impacto? ¿Sabes cuántos kilómetros cuadrados podría tener de impacto este prototipo? Más o menos han hecho estudios, se supone que separando como unos 23 kilómetros para ver que no haya impacto en eso. Según los estudios no hay impactos generados ahí, pero sí tendríamos que ver, yo creo, un área de estudio. Teníamos que modelar cómo iría la pluma de descarga para ver hasta cuántos kilómetros llega y a partir de ahí empezar a hacer como un área de influencia. Pero eso es algo que estamos en estudio. Ok, bueno, pues sí, ya no hay más comentarios. En línea creo que tampoco, ¿verdad? Listo, bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Doctora Garduño, por toda la presentación y más adelante ya volveremos a invitarla para ver justo cómo se va desarrollando la línea. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a todos los que están conectados. Y pues bueno, ya les estaremos informando de los próximos seminarios porque ya vamos a empezar a alternar con nuestras otras sedes. Así que ya les estaremos informando. Muchas gracias. Bye.